La pequeña comunidad misionera. Evangelio de Lucas 9, del 1 al 6. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este Evangelio comienza la tercera etapa del ministerio de Jesús. El Señor organiza una misión por toda la provincia. Hasta entonces los apóstoles habían actuado al lado de Jesús, pero ahora los envía delante de él. Jesús es un educador. No le basta con enseñar a sus seguidores, sino que les exige que cooperen en su propio trabajo. Los apóstoles deben proclamar su fe y obrar curaciones, como su maestro, expresando en forma sencilla lo que han descubierto del reino de Dios. Los apóstoles deben ser los primeros en creer lo que proclaman. Dios se hizo presente. Por eso se obligan a vivir al día, confiados en la providencia del Padre. No deben temer en el momento de predicar, sino ser conscientes de su misión y de su poder. Jesús ya se preocupa por formar comunidades. Envía a sus discípulos de 2 en 2, para que su palabra no sea la de un hombre solo, sino la expresión de un grupo unido en un mismo proyecto. También les pide que se queden fijos en una casa, que se hospeden en una familia, que será el centro desde donde se redará la fe. Jesús elige a los apóstoles, no solo como mensajeros, profetas y testigos, sino también como representantes personales suyos en la tierra. Esta nueva identidad, actuar en nombre de Cristo, se muestra en una entrega sin límites a los demás. El Evangelio nos muestra que Jesús los envió dándoles autoridad sobre los espíritus malos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, ni pan, ni morral, ni dinero. Jesús manda a los apóstoles de 2 en 2, podríamos decir, formando pequeñas comunidades. Dice las constituciones del Instituto del Verbo Encarnado, aunque es muy cierto, en un sentido, que la vida comunitaria es máxima penitencia, es también muy cierto que en matemáticas 1 más 1 son 2, pero un hombre más otro hombre son 2000. Un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece. El temor desaparece y escapa de cualquier trampa. Hasta ahí las constituciones. La vida comunitaria nos alienta, nos motiva, nos vigila, nos estimula, para que maduremos en nuestra vocación. ¿De cuántos peligros nos libra la vida comunitaria? Dice San Benito, en la Santa Regla, que nadie sea disturbado o entristecido en la casa de Dios. Dijo un consagrado, la vida aquí es un anticipo del cielo, refiriéndose a la vida en el seminario. Con esto manifestaba su participación de felicidad celestial. Y es que eso deberían ser nuestras comunidades, un anticipo del cielo. Somos hermanos que vivimos en la caridad, para glorificar a Dios y hacer su voluntad. Es lo que se hace en el cielo en toda su plenitud. En la vida comunitaria nacen las verdaderas amistades. A vosotros os he llamado amigos. Puede y debe haber amistad en los miembros de una comunidad. Debe haber verdadera amistad. Es más,
se deben dar las verdaderas amistades en la vida en común, porque los bienes que se comparten son bienes superiores que crean verdadera comunión. Jesús envía a sus apóstoles a predicar la conversión. Apóstol quiere decir enviado, es decir, el apóstol es el enviado. Hoy es Jesús que envía a los 12. Jesús también es enviado por el Padre. Los obispos, los sacerdotes, los misioneros son enviados a predicar. Todos los cristianos son enviados a predicar desde el momento en que han completado su plenitud de vida sacramental recibiendo la confirmación. La confirmación nos hace apóstoles de Cristo. ¿Qué enseña un apóstol? Lo que dice el Evangelio. Y yéndose de allí predicaron que se convirtieran. Los envió a proclamar el reino de Dios, dice Lucas. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva, dice Lucas. Yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca, dice Mateo. Hay que proclamar el reino de los cielos, que es la iglesia, reino cercano. Y la buena nueva, que Cristo murió y resucitó para que nosotros pudiéramos entrar en el reino. Finalmente, la disposición necesaria para acoger la buena nueva, el reino, que es la conversión, el cambio de manera de pensar. ¿Y dónde ejercitamos el apostolado? Decía Pío XII, apostolado quiere decir hacer bien en torno de vosotros, especialmente con vuestra conducta. Quiere decir inspirar con vuestra vida la estima y el deseo de la virtud. Tender en todo a ser los primeros, en la vida de alumnos, en la vida de familia, en la práctica de la caridad y la pureza. Hasta ahí Pío XII. Debemos ejercitar el apostolado en los lugares en que nos movemos, no solo el grupo parroquial, en el cual es más fácil mostrarse apóstol. Generalmente en los grupos parroquiales hay un ambiente cristiano y allí se puede ser apóstol con facilidad. Hay otros lugares en los que estamos con más frecuencia y en los cuales tenemos que ejercitar el apostolado, en especial la familia. ¿Cuánta necesidad de apostolado tiene mi familia? Hay algunos que no creen, otros quizás no van a misa, otros que viven únicamente para las cosas materiales, otros que no se preocupan por las necesidades familiares. Por ejemplo, se puede hacer apostolado poniendo buen espíritu en la familia, viviendo con alegría y sin tantos reproches, obedeciendo con humildad y sin discordias, comprendiendo a los demás y evitando las discusiones inútiles, teniendo mucha paciencia y evitando las quejas. El que no hace apostolado en su familia, el que no le importa vivir en familia, el que se desinteresa por su familia o se va de su familia para vivir tranquilo, no ha comprendido la verdadera esencia del reino que es familia. El reino es una familia en la que todos somos hermanos y Dios es nuestro Padre. Difícilmente podrá acoger el reino de los cielos el que no trata de vivir en familia. El plan del diablo es destruir la familia. Nosotros como apóstoles tenemos la tarea de salvarla y principalmente ejerciendo el apostolado en su seno. Debemos también ser apóstoles en nuestro ambiente de trabajo y de estudio. Tenemos que sobresalir por ser cristianos. Se supone que el cristiano es virtuoso y por tanto será buen trabajador y buen estudiante. ¿Qué herramientas o armas tiene el apóstol? La oración. En ocasiones las palabras son inútiles. Los ejemplos no los tienen en cuenta. Nos queda la oración. La oración no solo sirve para convertir a personas duras, sino que también sirve para convertir a personas a distancia y a personas que ni conocemos. La oración es el alimento del alma y la fortaleza del alma. Un apóstol sin oración es muy débil, porque son solo sus fuerzas las que realizan la obra. Cuando uno reza, pide fuerza a Dios, que es en definitiva el que hace la obra. Nosotros somos siervos inútiles. La oración nos ilumina para ver cómo debemos hacer tal o cual apostolado. Esclarece el camino para ver por dónde hay que empezar y por qué cosas. El ejemplo.
El ejemplo arrastra. Nos encontramos con personas que poco hablan, pero que obran como cristianos, y nos mueven a imitarlas. San Juan de la Cruz tenía una frase que ponía en práctica: callar y obrar. Hoy se critica a la Iglesia y a nosotros cristianos por decir y no obrar de acuerdo a lo que hablamos. Hay que hacer el apostolado del ejemplo. Donde estemos, seamos buen ejemplo y eso va a cambiar los ambientes. No nos cansemos de dar buenos ejemplos, a pesar de que todo el ambiente esté en contra nuestra. Seamos coherentes con lo que profesamos con la boca. Tenemos miedo de dar buen ejemplo incluso en los ambientes de iglesia. Los que están alejados de la iglesia, lo primero que van a ver es cómo obramos nosotros. La gente está cansada de oír que se les hable. Prefieren los buenos ejemplos. Principalmente tenemos que ser buen ejemplo en nuestra familia. La palabra. La palabra es importante. Nadie da lo que no tiene. Si nosotros no conocemos nuestra religión, cómo es el reino de los cielos, cómo se llega a él y todo lo que enseña nuestra religión, no podemos ser apóstoles. Muchas personas dejaron de aprender la religión cuando terminaron el catecismo. Hay que seguir estudiando la religión para que nuestra fe se fortalezca y seamos unos hombres convencidos de los que hablamos y obramos. Hay que saber dar razón de nuestra fe, dice la Escritura. Nadie ama lo que no conoce. Si no conocemos a Cristo y su reino, no lo podemos amar. Si no conocemos a la iglesia, ¿cómo la vamos a defender cuando la calumnien? Muchas veces damos la razón a los enemigos porque somos ignorantes. Si queremos enseñar al que no sabe, y esto es una obra de misericordia espiritual, tenemos que aprender la religión. El apóstol tiene que hablar a los hombres y para eso necesita conocer. El apostolado no es solo de los sacerdotes, sino de todos los cristianos. Ustedes y nosotros somos hermanos y miembros de una misma familia. Hay ambientes a los cuales no puede llegar el sacerdote. En concreto, los ambientes de trabajo o de diversión que ustedes frecuentan. Allí deben ser ustedes apóstoles.